Bien, pues vamos a la palabra, hermanitos. Vamos ahí a abrir nuestra Biblia en Hechos 12. Hechos 12, por favor. Seguimos con la serie Hechos, Poder para Testificar. Ha sido una bendición estos tiempos, ¿verdad, hermanitos? La verdad, ha sido una verdadera bendición. Y seguimos con esta serie. Vamos a orar, ¿sí? Para empezar. Padre, gracias, bendito Dios, por esta noche. Señor, tú has sido bueno. Padre, Señor, no podríamos agradecerte lo suficiente, entendiendo que todas las cosas provienen de ti. Señor, te damos a ti toda la gloria y te pedimos que nos ayudes en esta noche. Padre, que tú abras nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, que tú hables tu palabra, Señor, a través de tu siervo, Señor, que me ayudes a predicar en el Espíritu Santo. Y ayuda a nuestros hermanos, ayuda a mis hermanos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a tener oído atento, corazón dispuesto. Padre, que tú te lleves toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer ahí en Hechos 12. Hechos 12, desde el 1 para contexto, ya vimos ahí desde el 1 hasta el 19. Miércoles pasado con el pastor, vamos a leer desde el 1 para contexto. Voy a leer en la versión de las Américas. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran. La Reina Valera dice 4 grupos de 4 soldados, ¿verdad? Lo dice con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle. Y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía que así era. Y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. De aquí atención en el 19, porque es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Bien, entonces de esto nos hablaba el pastor la enseñanza pasada, ¿sí? Y no creo que yo pueda agregar más a lo que ya nos contaba el pastor en la enseñanza pasada. Entonces, si no escuchar la enseñanza, lo invito a que lo haga, está muy interesante. Pero sí quiero recordarles acerca del personaje que es central en la narrativa de la porción de la Escritura que vamos a estudiar hoy, del 20 al 25. ¿Sí? Y este es Herodes. ¿Sí? Y si recuerdan, este es
Herodes Agripa I. Es hijo de Aristóbulo, sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande, si recuerdan, él fue quien mató a los niños después del nacimiento de Jesús. Él fue el primero Herodes que se menciona ahí en la Biblia, ¿sí? No sé si tenemos por ahí las imágenes, de ser posible, de los mapas. Estamos probando una nueva aplicación para hacer sermones. Paciencia, todavía no la agarramos muy bien. La siguiente, una más. Otra. Ahí, perdón. Bien, hizo foto. Paciencia, por favor, apenas le estamos agarrando a esta nueva aplicación. Entonces, Herodes el Grande, este era todo el territorio de Herodes el Grande. Sí, si pueden ver aquí, es todo Judea, Idumea, Perea, Samaria, Galilea, Traconite. Él era el rey de toda esta área. Entonces, él fue el rey cuando el nacimiento de Jesús, él fue con quien llegaron los Reyes Magos, quien mandó a matar a los niños cuando el nacimiento de Jesús, que se enojó, y entonces Jesús y sus padres se fueron a Egipto, si recuerdan. Y después fue Herodes Antipas. Herodes Antipas fue quien mató a Juan el Bautista. Sí, otra imagen de los mapas, por favor, donde dice aquí Herodes Antipas. Entonces, Herodes Antipas era tetrarca después de Herodes el Grande, que fue el rey de toda esta área. Se dividió el territorio en provincias y se la dividieron entre los hijos. Y eran 4 provincias, entonces cada uno era un tetrarca. En este caso, Herodes Antipas, sí, que era hijo de Herodes el Grande, era tetrarca de Galilea y Perea. Y Arquelao, también hijo de Herodes el Grande, era tetrarca de Judea. Herodes Felipe II, tetrarca de Traconite. Herodes Felipe no es el mismo Herodes Felipe que estaba casado anteriormente con Herodías, que después fue mujer de Herodes Antipas. Si recuerdan, Herodes Felipe era otro medio hermano, y entonces él estaba viviendo en Roma, y en un viaje de Herodes Antipas a Roma conoció a Herodías y se la trajo por la ley del monte. Entonces, y se casó con ella. Y ahí, si recuerdan, Juan el Bautista estuvo ahí haciéndole ver su pecado acerca de esto. Entonces, Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea. Y se recuerdan cuando Jesús y sus padres fueron a Egipto, y cuando Dios le manda decir en sueños que ya había muerto Herodes el Grande, entonces que ya podían regresar, y dice que José tuvo miedo de ir a Judea porque Arquelao reinaba en lugar de su padre en esa área. Entonces Arquelao, según la historia, él heredó de lo peor de Herodes. ¿Sí? Se recuerdan de Herodes el Grande, que él era pues un asesino, ¿sí? Mató de hecho a Aristóbulo, el padre de Herodes Agripa I. Entonces se fueron a Galilea, donde reinaba Herodes Antipas. Y de hecho Herodes Antipas fue ante quien fue llevado Jesús cuando iba a ser crucificado, después de ser juzgado ahí por Pilato. Si recuerdan, en ese tiempo, dice, Pilato estaba ahí en Jerusalén y fue llevado ante él Jesús. Y cuando él supo que era Galileo, fue enviado ante Herodes Antipas, que en ese tiempo, dice, registra Lucas, estaba también ahí en Jerusalén. Entonces lo envió a él, pero él era tetrarca de Galilea. Entonces este es ese Herodes Antipas. Después de él reinó entonces Herodes Agripa. Si me puedes poner la otra imagen. Herodes Agripa I. Entonces este es este rey. Él ya es ahora sí un rey y está reinando en toda esta región. Judea, Galilea, Perea, Traconite, Betania, toda esta área. Otra vez volvió a reinar sobre toda esta área. Si me puedes poner el siguiente mapa nomás rápido y me regresas a este. Y ya después de Herodes Agripa I sigue, aquí hay un error, a ver quién lo puede, quién está atento. Y es en realidad Herodes Agripa II, a quien fue, ahí dice Herodes Antipas II, pero es Herodes Agripa II ante quien fue llevado Pablo, si recuerdan, ¿okay? Y esto sucedió ya después de Herodes Agripa
primero, y dice, acá estaban ya gobernando los gobernadores romanos en el área de Jerusalén, y Herodes Antipas II solo en esta área del otro lado del Jordán. Bueno, me regreso al otro mapa, espero no hacer los bolas, pero entonces este Herodes Agripa I es de quien se está hablando en esta parte, ¿sí? Y entonces, después de estos sucesos, de que Pedro escapara de la cárcel, dice el 12:19 de Herodes Agripa I, que después descendió de Judea a Cesarea, dice, y se quedó allí por un tiempo. Esta era Cesarea marítima o Cesarea de Palestina, porque también estaba Cesarea de Filipos, que estaba al norte de Samaria. Pero Cesarea marítima estaba esta fue una ciudad fortificada. ¿Me pones la imagen de Cesarea, por favor? Era una ciudad fortificada. Aquí está una imagen según la historia, según lo registra la historia, según los relatos de Josefo. Sí, era una ciudad marítima, fue edificada entre el 25 y el 13 antes de Cristo por Herodes el Grande precisamente, y le costó muchísimo, mucho dinero, y fue nombrada en honor de Augusto César, sí, por eso se llama Cesarea. Y estaba ahí en la costa del Mediterráneo, a unos 43 kilómetros al noroeste del pueblo de Samaria. ¿Sí? Herodes había destinado esta ciudad como el puerto de su capital, y se construyó bastante espléndida. ¿Sí? Era también un cuartel militar de las fuerzas romanas, vimos esto anteriormente, si recuerdan, y era residencia de los procuradores romanos. De hecho, fue el hogar de Cornelio, según vimos ahí en Hechos 10. Si recuerdan. Y también registra ahí Hechos que fue el lugar de residencia de Felipe, el evangelista, sí, ahí en el 840 y en el 21:8 y 9. Ahí también Pablo estuvo prisionero durante 2 años y ahí predicó ante el rey Agripa II, sí, nos dice esto en el 23:31 y 26:32 de Hechos. Entonces, como Josefo la describió, era una ciudad helenística, una ciudad helenista con mercados, teatros, calles en plano cuadriculado, y sobre todo era un puerto de gran capacidad. Este puerto llevaba el nombre también de Augusto. Tenía muelles artificiales, como se ve aquí en la imagen, que protegían los barcos de las fuertes tormentas que eran bastante constantes ahí en el Mediterráneo. Sí, entonces, este era el centro de poder durante el tiempo de Jesús, ¿sí? En los primeros años de los Hechos. Entonces, en ese contexto vamos a leer el texto de hoy. Sí, vamos ahí a Hechos 12:20. Hechos 12:20. Dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Si recuerdan, en el 19 dice que fue de Judea a Cesarea después de que Pedro se le escapara de la cárcel, dice. Y entonces en el 20 dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, en la Valera dice, habiendo sobornado a Blasto, camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. La Reina Valera dice, voz de Dios y no de hombre. Al instante, dice el 23, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces dice ahí el 20, que Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y sobornaron a Blasto, camarero del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. La escritura no nos dice por qué Herodes Agripa I estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero nos dice que ellos planearon encontrarse con él en Cesarea, con el rey, ahí en Cesarea, después de que fue de Judea para allá. Y tampoco nos dice si eran en sí los reyes o era algún principal de algunos de los principales de Tiro de Sidón, pero sí eran enviados diplomáticos. Entonces ellos se reunieron ahí en Cesarea, seguramente por la accesibilidad, porque estaba cerca de hecho de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaban al norte de Cesarea y también eran puertos, ¿sí? Y dice que el territorio de Tiro y Sidón era abastecido por el del rey Agripa
primero. Entonces, esto significa que dependían de la agricultura y de la ganadería de este territorio, sí que era realmente rica. Obviamente de la pesca no, porque Tiro y Sidón tenían una pesca muy rica. Entonces, pero dependían de la agricultura, de la ganadería y aún de la minería y otros recursos del territorio de Agripa I. Entonces dice que se reunieron ahí en Cesarea y dice que Herodes estaba enojado con ellos. No sabemos por qué, pero suponemos que ellos entonces llevaban algún presente para el rey ahí en sus embarcaciones. Esto era una costumbre. Entonces se encontraron, cuando llegaron ahí a Cesarea para llevarle presente y dialogar con el rey, se encontraron que él estaba todavía más enojado de lo que ya estaba con ellos. O sea, él ya estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero estaba todavía más enojado cuando llegó a Cesarea. ¿Por qué? El historiador Josefo registra que Herodes se fue de Judea a Cesarea enojado porque se le había ido Pedro, porque se le había escapado. Sí, Pedro. El Pedro Houdini, dijo el pastor, ¿no? Así le decían al Pedro. Entonces, los de Tiro y Sidón no estaban en la mejor posición para negociar con Herodes Agripa I, ¿sí? Y dice el texto que pedían paz. Entonces, se entiende que probablemente el descontento del rey con los de Tiro y Sidón podría significar la guerra. Y ellos no querían esto porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces vinieron a verle de la manera más suave posible, por medio de un intermediario, ¿sí? De confianza del rey. Blasto, dice su camarero mayor, lo sobornaron para que intercediera por ellos y que preparara una audiencia con el rey y que lo ablandara antes de presentarse ante él. ¿Sí? Entonces, parece que sí se le pasó el enojo al rey Agripa, que funcionó este diálogo, ¿no? que tuvieron. O pues tal vez el estar de hecho en aquella ciudad tan bonita, en el mar, tranquilizó al rey también, porque ya no nos dice más de los de Tiro y de Sidón y no habla de ninguna guerra con ellos. Y a continuación en el 21 nos dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. ¿Sí? Dice en un día señalado. De acuerdo con Josefo, el historiador, en este tiempo se hacía un festival en honor al emperador, al César, ¿sí? Y entonces Herodes Agripa I, dice, vestido con fastuosidad en sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esta es una palabra que significa les dio un discurso. Él se paró y les dio un discurso vestido de sus ropas reales. ¿Sí? ¿A quién? A los pobladores de Cesarea. Aquí Lucas no registra, ¿sí?, el contenido del discurso o el tono o el propósito del mismo, ¿sí? Pero dice que les dio un discurso. Y sí registra la respuesta del pueblo ahí Lucas, y según lo resume el mismo Lucas, la respuesta de ellos fue sumisa en extremo. O sea, se pasaron de simples, según la traducción al paceño. O sea, reaccionaron de más. Y Josefo dice que también dijeron los de Cesarea: sé propicio a nosotros, si hasta aquí te hemos reverenciado como a un ser humano, en lo sucesivo no te reconoceremos más como de naturaleza mortal. Sí, los de Cesarea le dijeron esto al rey Agripa. Esto no era algo nuevo, ¿sí, hermanos? Adorar a un rey o a un emperador como divino. Los egipcios lo hacían, los africanos lo hacían, los babilonios, los persas, los romanos lo hacían, adoraban al César como Dios, lo reverenciaban como a Dios. Entonces, estas personas, estos ciudadanos de Cesarea, que entre ellos había romanos, había griegos, había judíos, había toda una mezcla ahí cultural, ellos quisieron hacer lo mismo con Herodes Agripa I. Les gustó ese discurso que les dio y dijeron: eres un Dios, no eres hombre, ¿sí? Y Herodes no se negó, sino que él asintió, ¿sí? Él recibió la adoración del pueblo y pretendió usurpar el lugar de Dios. Y como ya nos comentaba el pastor en la enseñanza pasada, Agripa I, él conocía perfectamente la escritura, ¿sí? Él la citaba en ocasiones especiales ante el pueblo. Sabía
quién es el Dios de Israel. Él siendo tetrarca de una parte del territorio de Palestina y siendo sus hermanos bastante perversos, pues también quería ganarse al pueblo de Israel y se involucraba mucho en las festividades, leía la escritura en ocasiones, ¿sí? Entonces él no ignoraba quién era el Dios de Israel, y así él recibió esa adoración como siendo divino, conociendo quién es el Dios de Israel. Y entonces dice ahí en el 23, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. ¿Sí? Inmediatamente Dios castiga esta gran insensatez de Herodes y él mandó un ángel que le hirió y murió una muerte horrible, instantánea, comido de gusanos, a la vista de todos los que le adoraron como divino. ¿Sí? Su abuelo Herodes el Grande murió después de ordenar la matanza de los infantes, ¿sí? Y su tío Herodes Antipas murió después de ejecutar a Juan. Es como si la maldad de ellos los alcanzara y Dios los arrancara de la tierra de los vivientes. Y la Biblia registra entonces la muerte de ellos después de esos acontecimientos, después de lo que hicieron, pero no registra una muerte inmediata, sí, de Herodes el Grande y Herodes Antipa, ni tampoco registra cómo murieron, nada más registra que murieron. Pero la Biblia sí registra el momento exacto, la razón y la forma en que murió Herodes Agripa I. Murió por juicio divino, inmediata y fulminantemente, sí, herido por un ángel, comido de gusanos. ¿Por qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios. Sí, y esto nos habla de la gravedad de ese pecado. Sí, fue un pecado grave, por lo cual Dios lo ejecutó inmediatamente. ¿Sí? Vemos también en el Nuevo Testamento una ejecución inmediata ahí con Ananías y Zafira, no sé si recuerdan, cuando ellos quisieron llevarse la gloria también y el reconocimiento de la gente por dar un dinero a los necesitados y mintieron acerca de la suma. ¿Para qué? Para aparentar piedad. Dice que cayeron fulminados, cayeron muertos delante de todos, ¿sí? Para testimonio. Entonces, el mensaje es clarísimo. Nadie puede robar la gloria que pertenece solo a Dios, ¿sí? Ninguna criatura puede ser adorada, sino solo el Dios Todopoderoso, ¿sí? El mensaje es muy claro. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿sí? Entonces, mire, ese es el verdadero Dios, el único Dios digno de gloria. Les voy a leer ahí Apocalipsis capítulo 5, 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el Dios verdadero. ¿Sí? Esta es una visión de la adoración celestial, de lo que vamos a ver allá arriba. Pero no hay nada que yo pueda decir esta noche para explicar este texto que nos ayude a dimensionar esta gloria, que nos ayude a dimensionar lo que este texto nos describe. Nada que nosotros podamos decir nos puede ayudar a dimensionarlo, ¿sí? Nada que nosotros podamos decir puede dar suficiente gloria a aquel que es digno de toda la adoración. Si solamente Él mismo, solamente Dios mismo puede expresar toda la gloria de sus perfecciones, hermano, de su grandeza, de su hermosura. Solamente Él puede.
Solamente su palabra, solamente el verbo de Dios, solamente Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, nos puede dar a conocer su gloria. Solo Él lo puede expresar y nosotros no podemos expresarlo, hermanos. ¿Saben lo único que podemos hacer nosotros o que vamos a poder hacer nosotros? Solo podremos estar tendidos ante su trono por la eternidad, con los millares de millares diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es todo lo que podemos hacer nosotros, humillarnos ante Él y adorarlo, ¿sí? Porque Él es digno. Y este es el objetivo más sublime de toda la creación, hermano, la gloria de Dios. Entonces, ¿pueden ver la insensatez de Herodes? ¿Sí? Al quererse poner en lugar del único Dios verdadero. La verdad, es una insensatez. ¿O creen que Herodes creyó que podría robar la corona de Dios y ponerla sobre su cabeza? Que es una completa locura, una necedad, es un pensamiento diabólico. Sí, porque así cayó Satanás del cielo. Así cayó Adán y Eva en el jardín del Edén. Así cayeron por la ambición de querer ser como Dios. Y así podemos caer nosotros, ¿sí? Si nos llenamos de orgullo y empezamos a centrarnos en nosotros mismos. Si poco a poco, por el engaño del pecado que va ganando terreno, descuidamos una salvación tan grande, hermanos, aunque profesemos conocer a Dios y lo neguemos con nuestros hechos. Isaías capítulo 40, 21. Si quieren, búsquenlo. Dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, escuchen bien, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Sí, y miren, todo el universo vino a existir por su palabra, por su mandamiento subsisten todas las cosas. Sin Él, nada existiría. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Entonces, hermanos, desechemos toda soberbia, toda vanagloria, y roguemos a Dios que nos dé un corazón humilde, un corazón de adorador, que desee siempre darle gloria a Él y no a nosotros mismos. No a nosotros mismos, sí, como Herodes. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115, 1. ¿Sí? Y vemos, pero vemos entonces que a pesar de lo que hizo Agripas primero, que maltrató a algunos de la iglesia, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, quiso matar a Pedro, ¿sí? Él se creyó un Dios. Y después que murió, dice el 12, 24 y 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el 25, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces vemos que a pesar de todo lo que sucedió, dice que la obra de Dios siguió prosperando. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice. Y estos siervos de Dios cumplían su misión. Entonces, vemos que Dios tiene completo control de todas las cosas, hermano. Si sus propósitos eternos se cumplen, sí o sí. Entonces, si nosotros no estamos con Él, si no le estamos sirviendo, estamos contra Él.
¿Sí? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor a Pablo ahí en el camino a Damasco. Pero ahora aquí, en este texto, lo vemos cumplir la misión del Señor. Y desde que Pablo respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo vemos cumplir su misión. Aquí nos lo dice. Y de aquí en adelante, el relato en Hechos se centra en Pablo. Se empieza a centrar ahí en Pablo, en su ministerio y en los hermanos. Y vemos que a pesar de la persecución que sigue incrementando, ¿sí? La iglesia siguió creciendo y multiplicándose. Y estos siervos de Dios llegaron hasta el martirio, hermanos, por Cristo, no estimando en nada su vida, no estimando en nada sus logros, con tal de ganar a Cristo y ser hallados en Él, como dijo Pablo más adelante. Pero estos gobernantes, los césares, si recuerdan, los reyes de este tiempo, eran perversos. ¿Recuerdan lo que hizo Nerón a los cristianos? Que los empalaba, los quemaba, los torturaba. ¿Sí? La dinastía de los Herodes, ellos eran asesinos, aún a sus hijos y mujeres asesinaban. Eran despiadados, pero fueron juzgados por Dios. Ellos fueron juzgados por Dios, no quedaron impunes de todo lo que hicieron. Y así con todo aquel que hace injusticia, hermanos, no quedará impune delante del Señor. ¿Sí? La palabra dice que Dios pone y quita reyes. Pero también dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Está bajo maldición, está bajo pecado. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sufrido injusticias? ¿Sí? A veces de la policía, a veces del gobierno, hemos sufrido nosotros injusticias y nos sentimos impotentes, ¿sí o no, hermanito? ¿Y cómo es que los gobernantes son tan corruptos y la mafia opera tan impunemente, sin impedimento? Sí, pues por mi casa hay narcotienditas y ahí andan los mafiosos, pues como si nada, y la policía ahí anda, se paran enfrente, no les dicen nada, operan como si nada, permitidos por el gobierno. Pero la Escritura dice que nosotros somos llamados a orar por nuestros gobernantes, ¿sí? A bendecir, a someternos a nuestras autoridades, mientras no se quebrante la ley de Dios. Claro está, que está por encima de la ley de los hombres, porque la ley de Dios es una ley mayor. Y por eso Dios mandó a su ángel a sacar a Pedro de la cárcel, aunque había sido ordenado por el rey. Dios mandó a su ángel a que lo sacara de la cárcel. Y ya lo había dicho Pedro, no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Entonces vemos que a pesar de todo, a pesar de la corrupción de los reyes, a pesar de la corrupción de la maldad de los gobernantes, a pesar de lo que ellos atentaban contra la iglesia, la obra de Dios siguió avanzando, ¿sí? Y Dios siguió cumpliendo su voluntad, aun cuando la corriente del mundo es contraria a Él, a Dios. ¿Cómo? Solo el Dios Todopoderoso, omnisciente, sabe cómo. ¿Sí? Cómo todas las cosas operan para bien, para los que estamos en Él. Así es que, hermano, cuando veamos el mundo allá afuera, las guerras, la maldad, la corrupción de las autoridades, la inmoralidad, los robos, los abusos, la impunidad, la soberbia de los gobernantes, los asesinatos, ¿sí? No se desanime, hermanito. No piense que se le han salido las cosas de control a Dios, porque al final vamos a ver su propósito eterno cumplido en todo, ¿sí? Aún en el hecho de que la maldad ha sido permitida momentáneamente. Por un tiempo les ha sido permitido hacer mal. Por un tiempo les ha sido permitida la corrupción, la impunidad. Por un tiempo les ha sido permitido, pero al final Dios juzgará toda injusticia y los enemigos de Dios doblarán sus cuellos forzosamente, ¿sí? Pero los que hemos sido justificados en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Cantaremos alabanzas a su nombre por siempre, ¿sí, hermanito? Porque desde el momento en que el Señor pronunció la palabra y todas las cosas fueron hechas, hasta el momento del último suspiro en la tierra, todas las cosas han servido a sus propósitos, ¿sí?
aún lo malo. ¿Cómo? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. ¿Sí? Miren, el gran plan de salvación de Dios no es producto de la imaginación humana. Ningún hombre pudo haber ideado jamás el Evangelio. Si nuestra mente finita no pudo haber imaginado cosa tan grande como es la obra de Cristo. Ni siquiera el más grande teólogo, hermano, que haya existido, pudo haber pensado en esto, en el Evangelio. ¿Sí? Consumado es, exclamó el Salvador allá en la cruz del Calvario. Hecho está, dijo. ¿Quién lo ha hecho? Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. ¿O qué podríamos añadir, hermano, a lo que ya ha sido escrito? ¿Qué podemos añadir a lo que ya ha sido decretado por Dios? ¿Qué se puede añadir a la Biblia? Nada, absolutamente nada. ¿O qué gloria podríamos recibir nosotros por lo que hacemos? Absolutamente nada. ¿Sí? Miren, nadie sino Dios pudo habernos dado el Evangelio. Solamente Él nos pudo haber dado el Evangelio. No se le pudo haber ocurrido a nadie, es imposible. Es imposible que la mente del hombre haya podido idear cosa tan grande como es la obra de Cristo. Y hay de aquellos, así como Herodes, hay de aquellos que no creen en el Evangelio y que no dan gloria a Dios. Porque así como Herodes murió comido de gusanos al no dar la gloria a Dios, así el gusano de ellos nunca muere. Y hay de los gobernantes, hermanos, que no temen a Dios. Hay de los hombres que no dan gloria a Dios. Porque piensen esto, aún el hecho de que estemos y permanezcamos en Él proviene de Él mismo, no de nosotros. ¿Sí? La salvación tiene que ser por gracia. ¿Por qué? Porque no hay justo, ni aun uno. No hay uno solo. Todos se desviaron. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Él, que ha entregado a su Hijo unigénito por nosotros. ¿O no es la salvación enteramente de Él, hermano? ¿Cree que usted ha aportado algo a la salvación? Absolutamente nada. No hemos puesto nuestra confianza, si así lo hemos hecho en verdad, en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, en su obra. No hemos descansado en Él, en su sacrificio. Y no es Él el que nos capacita para permanecer en Él. No es Él el que nos ayuda a seguir adelante, persistiendo en sus caminos. ¿O quién nos sostiene cuando está en angustia, hermano? ¿Quién nos sostiene cuando está en aflicción? El Señor, Cristo. Entonces está consciente de que sin Él nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Pero nuestra naturaleza es tan ruin, tan perversa, tan propensa al mal, que lo único que podemos hacer por nuestra cuenta es rebelarnos contra la gracia divina. Eso es lo único que podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pero la gracia dice: yo te salvaré. La gracia dice: yo te salvaré. Yo lo haré. Entonces, ¿qué diremos? ¿Aceptaremos reconocimiento? ¿Aceptaremos adoración como Herodes? ¿O diremos: a Él sea la gloria, desde ahora y para siempre? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero mire, hermano, es necesario que si nosotros
hemos obedecido al llamado de Dios, y si queremos servir a sus propósitos eternos de la predicación del Evangelio, como Pedro y Pablo y los demás hermanos, es necesario que así como ellos seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Precisamente para que su gracia sea suficiente para nosotros, ¿sí? Y que no nos ensoberbezcamos sobremanera, como dijo Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Él. Si algo bueno tenemos, de Él lo hemos recibido. Y mire, hermano, si es necesario que el Señor nos lleve al cielo en medio de aflicciones para que no nos perdamos, que así sea. Porque es mejor que seamos afligidos por la vara del buen pastor que enfrentarnos a su ira en el gran día, cuando los libros serán abiertos y los secretos de los hombres sean juzgados. Entonces es por amor que somos afligidos, es por amor que padecemos. Él nos ayuda a permanecer, es por Él que somos salvos. Por eso debemos exaltarle, aunque otros no lo hagan. Nosotros debemos exaltarle, y hemos de exaltarle a Él y solo a Él. Incluso, hermanos, si usted es amonestado y su corazón es movido a crecer en devoción por Dios por la predicación del predicador, no es gracias al predicador tampoco. Es gracias al Espíritu Santo, que reparte dones como Él quiere, para provecho. 1 Corintios 12, estúdielo en casa. Porque, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, nada ni nadie debe ser objeto de nuestra devoción. Solo Él, solo Dios. Solo de Él es la gloria. Que Él sea siempre nuestro deleite, hermanos. Que Él sea nuestra pasión. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143:8. Este debe ser nuestro pensamiento constante, hermano. Cada mañana, cada día, cada noche, hemos de alabarle siempre. Porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. Si no alabamos al Señor, las piedras lo harán. Salmo 92:1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarle, hermanos. Hermano, hermana, ¿has dejado de alabarle de corazón? ¿Cantas en automático en las alabanzas? ¿Ha ido decayendo tu pasión por Cristo? ¿O hasta has llegado a dudar si alguna vez creíste para salvación? ¿O no estás seguro o segura si realmente te has arrepentido de corazón? Bueno, vuelve a creer, vuelve a arrepentirte y alábale aún más que cuando creíste la primera vez. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es. Y luego di a tu alma, oh alma mía, alaba al Señor.
Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Y qué le parece si ponemos en práctica y adoramos al Señor? Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a tomar un tiempo para adorar al que es digno, al que es digno de gloria. Señor, esta noche hemos reconocido que solo tú eres digno de gloria, que no hay nadie más grande que tú, que nosotros no podemos tener mérito alguno, porque tú lo has hecho todo, tú lo has dado todo, tú lo diste todo ahí en la cruz, tú llevaste a cabo la obra, la terminaste, la perfeccionaste. Tú eres el principio y el fin. Y nada podemos hacer apartados de ti. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Esta noche nos humillamos y reconocemos que tú eres grande, que tú eres digno, que toda la gloria te pertenece solo a ti y a nadie más. Nosotros no podemos tener mérito alguno, solo tú, Señor. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores, a ser agradecidos. Renueva nuestra pasión por ti, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a adorarte con nuestras vidas, con nuestras bocas, con nuestras manos, con todo nuestro ser, alma, mente y corazón. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que te adoremos en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Recibe nuestra adoración esta noche. Nos humillamos ante ti y reconocemos: tú eres Dios. Tú eres grande, tú eres el principio y el fin. No hay bien para nosotros fuera de ti. Te adoramos, queremos adorarte desde ahora y para siempre. Recibe la gloria, Señor, en esta noche. Recibe la gloria, Señor. Vamos a adorarle un rato, hermanitos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es
todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre sobre todo es, nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo, nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos una última vez. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Exáltale. El nombre sobre todo es. Digno, digno eres tú, Señor. Te adoraré, oh Santo, oh Santo. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, grande, glorioso Dios. Te exaltamos, Señor. Eres grande, Padre. ¿Quién es como nuestro Dios? Alábele, hermano, alábele. Señor, tú eres digno, Padre, tú eres digno de recibir la alabanza, Señor. No hay hombre, Señor, quien pueda recibir la adoración, por cuanto tú eres el único digno que merece toda la gloria, Señor, que merece la alabanza, la exaltación, Señor, a quien le debemos obediencia, Padre. Solamente tú, Señor, y hemos venido esta noche, Señor, a reconocerte a ti, Padre, a escuchar tu palabra y atesorarla en el corazón, Padre. Gracias, Señor. Sé bendito por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.